Estás escuchando Bien Comer. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y hoy vamos a platicar de embarazo y de los primeros 1000 días del niño. Yo sé que casi no hablo de niños, pero les prometo que ya vamos a tocar más estos temas porque realmente es muy importante si queremos tener adultos sanos. Y para hablar de este tema me acompaña Yael Osorio. Él es médico pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría con subespecialidad en nutriología clínica. Actualmente da consulta privada y en el Hospital General de México. Bienvenido, Yael, hasta que se me hace tenerte aquí. Así es, lo logramos. Logramos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fer. Siempre, como comentas, la nutrición infantil tendría que ser algo que todos habláramos todos los días para poder prevenir todas las enfermedades de las cuales el adulto sufre toda la vida. Sí, ¿y sabes qué es lo que pasa, Yael? Que actualmente, y mira, y qué tristeza que con tanta información que ya hay, a mí me ha tocado, yo te platicaba que mi bebé tiene 23 años, pero tengo otro bebé cerca, no mío, un sobrino, y me tocó ir a sus primeras consultas pediátricas. Y lamenté muchísimo que el pediatra no estaba actualizado. O sea, a ver, yo entiende que yo no sé nada de medicina, ¿no? Sí, yo sí, puedo sí. saber de nutrición, pero en la cuestión justamente nutrición y pediatría, creo que van juntas con pegadas. Sí, y algo muy triste que vemos es que los programas educativos, tanto en la licenciatura de nutrición como en la licenciatura de medicina, si de por sí la nutrición es así, la nutrición pediátrica es mínima. O sea, nosotros en el hospital recibimos a nutriólogos que están haciendo sus pasantías y los conocimientos en pediatría son mínimos, entonces salen a la vida real y la realidad es que el impacto que llegan a tener en la parte pediátrica es muy pequeño. Y por otra parte, el pediatra también se dedica pues a la parte más médica y la parte nutricional se olvida mucho en el camino. Entonces es algo que tenemos que trabajar y promover muchísimo más. Sí, pero por favor. Y también que como mamás, yo entiendo que pues de repente decimos, bueno, no voy a ir a mi pediatra, al que me atendió a mí. Y hay muchos que de verdad se siguen actualizando. Yo conozco eminencias, señores ya grandes que siguen consultando y están al día. Pero también, tristemente, así como en nutrición y como en pediatría y cardiología y en todo, pues también hay quien dice, pues bueno, ya no tengo tiempo de ir al congreso o solamente me quedo en el consultorio con las ideas que yo tenía, entonces sigo prohibiendo el huevo al bebé y sigo haciendo ahí muchas cositas con esta cuando empiezan con la alimentación complementaria, ¿no? Pero creo que podemos irnos desde el principio, que es pues la preconcepción. Sí. Justo este concepto que comentabas de los primeros 1000 días abarca desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Pero como comentas, hay un periodo muy importante antes de la concepción que es justamente la preparación del cuerpo y de los gametos de la mamá y del papá para que todo esté listo para tener un bebé sano. Algo que es muy importante y que no nos platican en la adolescencia es que la planeación del embarazo debería de existir en nuestras cabezas en el momento en el que el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre están listos para ser papás. Entonces creo que eso es algo que desde el punto de vista de educación tenemos que empezar a trabajar, porque cuando somos conscientes que podemos embarazarnos en algún momento de la vida, también vamos a empezar a cuidarnos un poquito en temas de salud, en temas de nutrición. Ahora, con respecto a esto, ya una vez a partir de la concepción hay muchos puntos que tendríamos que estar verificando. Obviamente, lo más importante es la alimentación y el peso de la mamá al momento de estar embarazándose, porque eso va a marcar muchos patrones, tanto de la velocidad de ganancia de peso que debería de tener esa mamá, cuáles son nuestras metas, cuáles son los suplementos que tendría que estar tomando esa mamá y de tal manera estarla guiando de manera correcta durante todos estos primeros 9 meses. Vamos a tener no solamente que el peso va a impactar en la salud de los niños, como tú sabes, hay deficiencias de micronutrientes en las mamás y que en México tenemos prevalencias altísimas de deficiencia de hierro, de vitamina B12, de vitamina D, de zinc, que van a impactar no solamente a nivel de neurodesarrollo, sino en salud tanto a corto como a mediano y largo plazo en los niños. Sí, eso que mencionas de las deficiencias y pues como que no nos damos cuenta. O sea,
digo, a menos que sean muy evidentes, ya empieza a tener signos, pero si no, yo te aseguro que o sea, de vitamina B, ¿no? Que es donde entra el famoso el ácido fólico, ¿no? Los folatos, que si no comemos bien, pues si no les gusta, si están con sus dietas locas, pues difícilmente vas a tener una buena, vas a tener deficiencias, ¿no? Probablemente. Sí, aquí el ácido fólico es algo que nunca se le va a nadie. Eso es, en general sabemos que cualquier embarazada va a empezar a tomar su ácido fólico desde el momento en que sabe que está embarazada, que tampoco es tan correcto. Lo ideal es que lo empezara a tomar pues mínimo de 3 a 6 meses antes de empezar a planear embarazarse. Pero vamos a tener otros grupos de micronutrimentos que también sus requerimientos incrementan y que van a tener también un impacto altísimo en la salud de los niños. Algo que sabemos en manera general es cuando una mamá no tiene una dieta balanceada o una alimentación adecuada durante toda su etapa de la juventud, vamos a llegar ya a este momento preparatorio del embarazo con ciertos déficits. Sabemos, y eso es algo interesantísimo, es un tema que a mí me interesa, que a nivel comunitario y poblacional empecemos a atacarlo más, que es la deficiencia de hierro. Las mujeres, en cuanto empiecen a arreglar, y si le agregas su patrón de alimentación alterado y si agregamos que tuviera síndrome de ovario poliquístico o alguna otra alteración metabólica, incrementa el riesgo de desarrollar anemia en este periodo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres se embarazan con anemia y pues en este proceso de embarazarse con anemia esto va a incrementar los riesgos incluso de que el niño cuando nazca sufra de anemia y que todo esto impacte en su salud y en el desarrollo de su cerebro incluso. Mira, esos pequeños detallitos. Sí. Oye, a ver, entonces yo quiero ser mamá. Que ahora, a ver, entiendo que hay embarazos que pues, se nos chispotean y no son planeados. Pero hoy, 2024, yo creo que la mayoría ya planea sus embarazos. Entonces, a ver, si me quiero embarazar, desde ese momento tengo que ir a visitar al especialista para que dé las recomendaciones particulares. Por supuesto. Lo primero es... El ginecólogo es un gran aliado, sin embargo no es el especialista en nutrición. Aquí lo ideal sería que todas las personas que están preparándose para ser papás visitaran a un nutriólogo o una nutrióloga que es especialista en esta área de la nutrición perinatal. Eso sería esencial. En general, pues entrar en un proceso de preparación y no solamente del peso, porque muchas veces si nos metemos en dietas restrictivas, lo que vamos a hacer es disminuir todavía más muchas de estas reservas de micronutrimentos, sino más bien empezar un proceso de cambios de estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, empezar a tomar mejores decisiones en el momento de comer, valorar cómo está el consumo de ciertos nutrimentos para empezar a identificar factores de riesgo, hacer valoraciones bioquímicas, es decir, tomarle sangre a la mamá, ver cómo está y a partir de eso empezar a trabajar. Eso creo que sería parte esencial de cuando una pareja está empezando a decidir que ya quieren ser papás. ¿Y tiene que ir la mamá o la mamá y el papá? Idealmente los dos. Cuando estamos hablando del impacto que tienen tanto las características nutricionales de la mamá como el papá, los dos son importantes. Obviamente la mamá lleva un mayor peso, pero sabemos también que la deficiencia de nutrientes en los papás, que la edad de los papás y que el estado de salud general también va a impactar en el pronóstico y en la posibilidad de desarrollar otras enfermedades en los niños. Entonces yo siempre trato de promover, porque en familia deberíamos de... Cuando hablamos de alimentación infantil, cuando hablamos de alimentación, la familia debería de estar trabajando en equipo para llevar al mismo fin y los resultados son muchísimo mejores. Para todo, Yael, o sea, Así en es. la salud y en la enfermedad. Así La es. familia se tiene que involucrar. Y a ver, y dijiste algo súper importante. Si van con el ginecólogo, obviamente sí, pero creo que zapatero a su zapato, y yo sí soy igual. Si van con un nutriólogo, pero que también sea un nutriólogo, una nutrióloga que esté especializada en eso. Sí. No es cualquier nutriólogo. Y también, igual que en tu especialidad, puede haber pediatras, ¿no? Que tienen y que ven
toda esa área, o sea, desde esos 1000 días y la preconcepción, ¿no? Exacto. Ahora, empezamos con el peso durante el embarazo, que, como yo te platicaba, y lo he comentado en estos micrófonos algunas veces, yo subí 35 kilos. Bendita ignorancia y bendita juventud, porque yo tenía 25 años y a los 25 años pues me libré de la preeclampsia y me libré de diabetes gestacional, todo lo que pude haber tenido. Claro. Si me hubiera embarazado un poquito mayorcita. Pero a ver, ¿cómo debe ser el peso? A ver, lo más importante es ubicar en qué parte de nuestro índice de masa corporal se encuentra la mamá al momento de embarazarse, porque eso va a determinar la velocidad en la cual tendríamos que tener como metas que gane peso esa mamá. Entonces, recordando un poquito, tendríamos que sacar el índice de masa corporal, que es peso entre talla al cuadrado, y a partir de eso vamos a empezar a determinar. Si la mamá tiene un índice de masa corporal por abajo de 18.5, es decir, tiene un peso bajo o en algunas escalas de desnutrición, las velocidades de ganancia de peso van a ser bastante amplias, es decir, una mamá puede ahí ganar hasta 11, 18 kilos totales durante todo el embarazo cuando tiene este peso. Y eso es saludable. Y eso es saludable. Aquí un punto importante es que en cualquier índice de masa corporal, durante el primer trimestre la velocidad de ganancia es mínima. Sabemos que entre 500 gramos, 2 kilos como máximo en el primer trimestre. No hay una velocidad establecida ahí, pero sí ya en el segundo y tercer trimestre, hablando ahorita específicamente de las mamás que se embarazan con un índice de masa corporal por abajo de 18.5, tendrían que estar ganando entre 450 y 500 gramos semanales para estar llegando a las metas que estamos hablando. Ahora ya tenemos a este grupo de mamás, a las mamás que se encuentran en un índice de masa corporal saludable, que básicamente sería arriba de 18.5 y pasando por 24.9, que serían los rangos adecuados. Estas mamás tendrían que ganar un poquito de menos peso, en promedio entre 10 y 15 kilos como máximo en este periodo, y su velocidad de ganancia semanal a partir del segundo trimestre iría más o menos entre los 380, 450 gramos como máximo para llegar a nuestra meta. Y después entramos a lo que podría sonar lo raro, pero que sabemos que en nuestra población es lo más común. Sí. Tenemos que saber por todas las encuestas nacionales de salud que más o menos entre el 60 y 70% de todas las mujeres en etapa fértil se encuentran en rangos de sobrepeso y obesidad. Entonces, pues ese rango, la gran mayoría van a estar un poco más limitadas en la velocidad de ganancia de peso. Como tú sabes y lo imaginarás, pues no es un buen momento para bajar de peso ya una vez que está embarazada la mamá. Sin embargo, ahí lo que tenemos que controlar es la calidad de la alimentación y que la velocidad de la ganancia de peso sea mucho más lenta. De tal manera que una mamá con sobrepeso o obesidad, la velocidad de ganancia de peso sería más bajita. Nuestra meta, por ejemplo, en una mamá con obesidad, con un índice de masa corporal arriba de 30, estaría rondando entre 6 y 9 kilos a lo mucho en un embarazo de un solo bebé. Y es decir, estamos buscando que a partir del segundo trimestre gane en promedio unos 200, 240 gramos semanales para estar llegando a estas metas. Entonces, lo más importante es cómo está mi índice de masa corporal y a partir de ahí vamos a partir a empezar a manejar la velocidad de crecimiento y de ganancia de peso de esa mamá. Ya, a ver, una pregunta que seguro se la van a hacer allá afuera porque se ha dicho mucho, sobre el índice de masa corporal, ¿no? Uh-huh. Que no hay que fijarnos tanto en un índice de masa corporal, sino en la composición corporal de la persona. ¿Aplica aquí? No, aquí no aplica y eso es una excelente pregunta porque hay estudios de composición corporal, sin embargo, todo este proceso de cambios que ocurren debido a todas las hormonas en una mamá embarazada hace que los compartimentos tanto de músculo, grasa y agua no sean tan uniformes como en la población que no está embarazada. Entonces, en realidad, en todos estos temas de análisis de composición corporal en el embarazo no hay estrategias ya estandarizadas que nos permitan limitarnos y obviar el índice de masa corporal y solo basarnos en la composición. Entonces creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque en esta etapa de la vida, pues sí el índice de masa corporal va a importar. Esa es una realidad. Sí. Aquí sí importa. Okay. Aquí sí importa y va a ser una muy buena guía y es una guía muy fácil porque ahorita en 2 minutos resumimos cómo tendría que ser con base en su estado nutricional, pues esa velocidad de ganancia. Sí, llevar más o menos un cuánto debes subir de peso, ¿no? Que también, pues, de repente, pues, no está mucho
en nosotras, te lo juro. Se oye muy fácil, pero pues de repente el peso, y no porque la mamá quiera o no quiera, o sea, puede tener alguna muy buena asesoría nutricional, pero es una etapa también en la que te da mucha hambre. Claro. En algunas mujeres, ¿no? Hay otras que la pasan terrible porque se la pasan vomitando, pero es ahí, o el primer trimestre, ¿no? Pero es ahí la importancia de guiarse siempre, ¿no? Porque más que cantidad, y sí importa mucho el peso, pero creo que la calidad de la dieta, ¿no? ¿Cuáles serían así los nutrientes que deben cuidar más durante el embarazo? A ver, yo creo que en general y para no solamente, yo sé que tú y yo amamos la nutrición, pero también la salud de una embarazada va a tener 3 pilares. Lo primero es el ejercicio, o sea, una mamá embarazada tendría que hacer mínimo 60 minutos de ejercicio diario. Lo segundo es el estilo de vida, ¿no? Dejar de fumar, dejar de tomar, todas estas cosas que sabemos que pues, ni a la mamá ni al bebé le va a hacer beneficio. El café es una muy buena pregunta porque está autorizado. En general, la Figo y la COG sugieren entre 300 350 gramos de cafeína más o menos, mililitros de cafeína al día, que más o menos es como una taza y media de café estándar de filtro para una mamá. ¿No? Y no pasa absolutamente nada, es totalmente seguro en el embarazo tomar esa cantidad de cafeína. Es un poquito menos que para población general, tengo entendido que son 400 miligramos de cafeína, ¿no? Más o menos. Sí. Que son como de 3 a 5 tazas. Entonces acá será de 2 a 3. Exacto, máximo. Un poquito menos. Que depende mucho cómo lo preparen, ¿eh? Porque en una taza te puedes echar toda la dosis. Que también luego pensamos que el espresso va a tener menos cafeína y que el café grande va a tener más, y no, porque también depende mucho del diluyente y de todo esto. Entonces, básicamente yo lo que siempre, para no salirnos de rangos, 1 a 2 tazas a lo máximo. No necesitamos tomar café descafeinado porque muchos procesos para preparar este tipo de cafés pueden ser más químicos que otra cosa. Entonces, con limitar nuestras cantidades es más que suficiente. Incluso debes de saber que la cafeína la usamos en los niños prematuros como un estimulante del sistema nervioso central y para que respiren mejor cuando nacen de manera prematura, de tal manera que sabemos que la cafeína no solamente no se debería de restringir, sino que puede tener ciertos beneficios también en los bebés. Wow, eso no lo sabía, es un gran dato. Eso es algo bien interesante. Oye, ¿alimentos prohibidos? Muchas cosas y muchos mitos han hecho que las mamás dejen de comer de manera correcta. La realidad es que la alimentación durante el embarazo es bastante parecido a una mamá que no está embarazada o a una mujer que no está embarazada. Cosas que tendríamos que tener en cuenta, obviamente, como ya lo comentamos, el alcohol y definitivamente no. El café en cantidades controladas. Con respecto a las bacterias, sabemos que también existen ciertos procesos hormonales y ciertos procesos en la inmunidad de la mamá embarazada que la hacen más susceptible a ciertas infecciones debido a que su inmunidad celular está un poquito alterada. Entonces es muy válido, como lo comentan las abuelitas, que tratemos de no administrar alimentos crudos de origen animal a las mamás. Y esto incluye desde alimentos lácteos que pudieran transmitir algunas bacterias que son peligrosas para los niños. Algunos quesos, ¿no? Algunos quesos en específico y obviamente pues el pescado crudo, carne cruda, todo eso que las mamás sufren mucho de esto, pero que en realidad es por un tema de seguridad en los alimentos. Pero lácteos pasteurizados, sí. Todos los lácteos pasteurizados, por supuesto que los pueden comer, porque hablando de los nutrimentos y regresando a ese concepto, pues otro de los micronutrimentos importantes es el calcio. Hay algunas teorías y hace unos años se sospechaba que la mamá que no tomaba leche en el embarazo disminuía el riesgo de alergias alimentarias en su hijo y entonces también empezó a ver estas tendencias de que las mamás sacrificaban la leche de vaca en el embarazo. Sabemos actualmente que eso no es cierto, que los lácteos es totalmente seguro consumirlos en el embarazo y que una mamá tiene que estar consumiendo entre 1 y 1.3 gramos de calcio al día, ya sea a través de la dieta o a través de los suplementos. Sí, aumentan mucho, ¿no? Los requerimientos y sí, a mí afortunadamente esa como que no me la quitaron, ¿no? Pero sí fue así una recomendación que de repente, ¡plink!, ¿no? Se la sacaron. Y no solo en el embarazo, incluso ahorita también, y eso es lo que vemos muy frecuentemente, que hay pediatras que gritan la leche de las mamás que están lactando a sus hijos. Ah, sí, también. Eso no tendría que suceder. A ver, si tú
tu hijo tuvo la mala suerte o la mala fortuna de tener alergia a la proteína de la leche de vaca, que es 1 o 3% de la población, probablemente ahí sí tengamos que restringirla. Pero para la población general es una súper buena fuente de calcio y una muy buena fuente de vitamina D, proteína y de grasas saludables. Ahí está, no se quiten los lácteos, por favor. Yo también entiendo que hay ocasiones donde te las tienes o ciertas circunstancias, pero muy particulares donde sí, pues no caben los lácteos, pero en la mayoría de la población sí caben, a menos que no te gusten. O sea, eso es otra cosa. Otro de los nutrimentos que no quiero dejar de decir porque yo creo que cambia el mundo de un niño son los omegas y en específico el omega 3. Seguramente tú en la parte de adultos sabes todos los beneficios, sin embargo, cuando analizamos todo el efecto que el omega 3 tiene en el cerebro del niño, en la retina del niño, sabemos que los niños que son expuestos a cantidades adecuadas de omega 3, tanto durante el embarazo como en el periodo de lactancia, van a ser niños en general no solamente más saludables, sino niños más inteligentes, con escalas o estudios en los cuales se ha visto que en escalas de inteligencia esos niños presentan puntajes más altos independientemente de todo lo demás. Entonces es algo que yo frecuentemente les digo a los pediatras y a los ginecólogos, porque muchas veces me dicen, Yael, ¿para qué te metes en problemas? Quítales el pescado, ya no va a haber alergias, ya no te van a estar preguntando cuál tiene mercurio, cuál no tiene mercurio, y yo es que no. O sea, ¿cuál es la gran diferencia de un niño que nace en Alemania versus un niño que nace en México, en una comunidad en donde no tiene acceso a alimentos? El mayor diferenciador es el acceso a los alimentos que tiene. Y sabemos que justamente si logramos administrar estos nutrientes críticos, vamos a poder impactar. Y qué mejor tener un niño que tenga las mismas posibilidades de tener una adecuada escolaridad, de ser un adulto exitoso y que no se lo hayamos sacrificado simplemente porque hubo un nutriente que decidimos no darlo, pues por ignorancia, ¿no? Sí, no, bueno, y ahora que le echan mucha tierra al pobre pescado graso, que sí, por el mercurio, pero pues hay que entender matriz alimentaria, una plana que diga matriz alimentaria, ¿no? Así y además, es. ¿qué tanto pescado come la población? No comemos casi pescado, entonces... No. Y para una embarazada lo que sugerimos es que entre 200 y 300 gramos de pescado al día es más que suficiente. Eso básicamente se consume en 1 o 2 días, no necesita tampoco comer pescado al día. Y sabemos también que existen pescados de bajo costo que pueden tener acceso toda la población. Las sardinas. O sea, la maravillosa sardina, la trucha, el salmón, algunos tipos de atunes, el camarón. Todos este tipo de alimentos tienen una alta cantidad de omega 3 que va a ser maravilloso para el cerebro de sus bebés y que no deben de perder las mamás esa oportunidad crítica durante este periodo del embarazo. ¿Y suplementación? Se puede hacer y aquí tendría mucho que ver si esa mamá tiene o no una nutrióloga o un nutriólogo al lado. Si la mamá probablemente no le gusta el pescado o es vegetariana y no está siendo seguida por un especialista en nutrición perinatal, probablemente lo más seguro que sea es que sí debamos de administrarle un suplemento todos los días para evitar que el RDA o los requerimientos de ese omega pues no se quede por abajo de lo que debería estar sugerido. Pero si esa mamá consume probablemente 2-3 veces a la semana su pescadito, tiene un buen seguimiento nutricional con su ginecólogo y con su especialista en nutrición, pues probablemente no necesitemos una semillitas suplementación también, extra. chía, linaza. Claro, y eso es algo muy, muy interesante, que no necesitamos tampoco forzosamente pescado. Existen otras fuentes de estos ácidos grasos poliinsaturados, como bien lo comentas tú, la linaza, la chía, el cáñamo, el hemp, todas estas opciones pueden ser una excelente fuente de omegas que nos van a ayudar desde niños. Sí, grasas y proteínas, muy, muy buenas. A ver, y vámonos ya, embarazo. Y viene una parte bien importante, la lactancia. Súper importante. Recuerden, y es algo que debemos de tratar, que durante los primeros 30 minutos posterior a que un niño nace, ya tiene que haber estado en contacto con el pecho de su mamá. Eso nos va a incrementar la probabilidad de que ese niño llegue a lactancia materna exclusiva de los 6 meses y también va a tratar de ayudarnos o disminuir la probabilidad de que empecemos a utilizar sucedáneos de la leche cuando no son necesarios. Obviamente, una mamá, y eso es algo que tenemos que ser muy claros, la lactancia no es mágica. Eso de pégate al niño no existe.
Es muy importante Sí. que durante su segundo o tercer trimestre de embarazo la mamá acuda con una asesora de lactancia o con un pediatra que también esté capacitado en lactancia, que empiece a aprender de posiciones, que empiece a aprender de agarre correcto y que esto nos va a ayudar a que tenga un apego muchísimo más saludable al niño. Ya una vez estando en la lactancia, tenemos que cuidar mucho la alimentación de las mamás. Las mamás en general, yo lo que les digo, la lactancia a libre demanda es mucho mejor que un gimnasio en tema de quema de calorías. Sí. Sabemos que consumen las mamás entre 400 y 500 kilocalorías al día cuando están lactando a libre demanda durante los primeros meses de su bebé. Entonces tenemos que asegurarnos, y ahí la manera de hacerlo es que si la mamá tiene una pareja, pues la pareja tendría que estar apoyando en esta parte, pues va a estar comiendo más snacks probablemente en el transcurso del día o va a estar aumentando sus raciones, pero eso nos va a ayudar justamente a llegar a las metas de energía. Líquidos, que es algo que no sé si nos va a dar tiempo de platicar, sin embargo es algo que no debemos de dejar ir. Es muy importante. Son Sí. súper importantes. Algo que tanto en el embarazo durante la lactancia debemos de promover es el consumo de agua natural. Mínimo 2 litros, 2 litros y medio idealmente. Hay algunas asociaciones dicen que hasta 3 litros, pero esto no solamente es importante para el estado de hidratación de la mamá, sino también para tener una adecuada producción de leche materna y obviamente para tratar de evitar sustituir estos líquidos libres de azúcar por líquidos que sabemos que la población mexicana los consumimos en altas cantidades, como son atoles, bebidas deportivas, bebidas calientes, cerveza, todo esto que nos regala una carga de calorías inmensa y que no nutren para nada ni a la mamá ni al niño. Sí, no, eso de la cerveza, por favor, no, ¿verdad? No. Era no. un mito de esos que sí, no. Sí, no, hay otros estimulantes dentro de los galactogogos que son este tipo de alimentos o suplementos que hacen que produzcan más leche materna a las mamás. No tiene que ser cerveza. ¿Cómo cuáles serían? Existen actualmente en el mercado varias opciones. Lo primero, y es algo muy importante, el mejor galactólogo que existe es pegarse al niño. Sí. Si no hay succión, yo literal, producción. Exacto. Yo le digo literal lo que les explico a las mamás, esto es un código Morse. Si tu bebé no te está dando el código Morse a tus glándulas que tiene que producir prolactina, no va a haber producción, así te tomas todos los galactogogos del mundo, ¿no? Hay algunos galactogogos que algunas asociaciones sugieren, por ejemplo está el fenogreco, algunos otros tés o algunas otras semillas que se llegan a utilizar, sin embargo no es magia. O sea, la realidad es que el apego y la libre demanda va a ser lo que va a incrementar la producción de la leche de mejor manera. Oye, a ver, y esta parte cuando las mamás dicen, no, es que mi leche ya no sirve porque está muy aguada. La leche materna siempre sirve. Sí. Para empezar, y eso es algo que ni los pediatras ni los ginecólogos debemos de meternos, nuestro único trabajo siempre es apoyar a la mamá para que tenga las mejores herramientas y ahí quienes deciden son la mamá y el bebé. Y cuando digo la mamá y el bebé son los dos, porque va a haber un momento en el que el bebé va a estar harto de su mamá y va a tener calor y ya no quiere que le estén abrazando y le va a hacer a un lado aunque la mamá quiera haber llevado una lactancia prolongada de años, ¿no? Y va a haber otros escenarios en los cuales también tenemos mamás que terminan sus 6 meses de lactancia exclusiva o su año de lactancia y dicen, ¿saben qué? Ya quiero dormir, ya quiero tener un estilo de vida distinto, ya quiero comerme mi sushi, irme por una copita de vino y es viable. O sea, todo esto tenemos que ser conscientes que la mamá y el niño son los que deciden hasta dónde la lactancia. UNICEF y OMS dicen al menos hasta los 2 años de edad, pero nuestro trabajo en realidad ahí es apoyar y no decidir y promover que la leche materna siempre va a servir. Siempre. Eso es muy importante, Yael. O sea, y tampoco critiquen a las mamás que sus hijos tienen 2 años y medio y siguen, es decisión de ellos, y tampoco a la que a los 3 meses decide dejarle de dar de comer porque se romantiza mucho, pero no todos vivimos la lactancia de la misma manera. Y sí, es el mejor alimento, un superalimento, pero también hay que ver por la salud mental de la mamá y del bebé. Es todo. Muchas mamás y sobre todo en las generaciones actuales sientan cierta culpabilidad cuando no logran lactancias maternas exclusivas. Eso es todo un tema. Lo que sí te puedo decir es que no deberían no es sencillo, no es fácil. Hay veces que incluso con 2, 3 asesoras de lactancia no logran lactancias maternas exclusivas, o también hay muchas ocasiones indicaciones pediátricas de empezar sucedáneos. O sea, sí llega a haber escenarios muy pequeños en los cuales la lactancia no nos
está dando la velocidad de crecimiento meta que estamos buscando y que complementamos. Entonces esta parte y este concepto de romantizar la lactancia materna, como dices, es muy cierto. O sea, es muy, muy complejo y tenemos siempre que respetar todo lo que decía la mamá alrededor de la alimentación de su bebé. Eso es muy cierto. Oye, y yo, o sea, bueno, no hemos llegado ni a qué día del niño y al tiempo, pero sí, antes de terminar, yo te voy a comprometer a que regreses a hablarnos de las etapas de la infancia, pero sí me gustaría cerrar el episodio con la relación que existe en todo esto que acabamos de platicar, con la salud del bebé y con, lo estábamos platicando hace ratito, con los problemas de desnutrición y sobrepeso en los pequeñitos. Sí, saber que tanto tener una mamá desnutrida como una mamá con sobrepeso y obesidad va a tener un impacto en todos los conceptos de salud a corto, mediano y largo plazo en los niños. Sabemos que si esa mamá tiene un peso demasiado elevado, va a tener mayor riesgo el niño de presentar alteraciones metabólicas al nacer en el azúcar, van a tener con mayor frecuencia hipoglicemias y a largo plazo vamos a tener algunas otras complicaciones como metabólicas, como resistencia a la insulina, síndrome metabólico, mayor riesgo de sobrepeso y mayor riesgo de obesidad a largo plazo. Y esto viene con todas las patologías que ya sabemos, hipertensión, diabetes y todas las complicaciones. Y en el otro espectro tenemos a la mamá desnutrida con deficiencias de micronutrimentos, con deficiencias de hierro severas, que eso también va a impactar en el patrón de la salud de los niños a corto plazo, teniendo recién nacidos que en los primeros 4 meses ya tienen anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, osteopenia por esto, y que a largo plazo también sabemos, sobre todo cuando una mamá está desnutrida en los primeros trimestres, va a hacer también o condicionar estos genes ahorradores que van a hacer que ese niño se vuelva un niño con sobrepeso y obesidad en la etapa adulta. Entonces, todos los actos que haga una mamá durante su proceso de embarazo tienen un impacto importantísimo en la salud de los niños y sin duda alguna creo que vale mucho la pena siempre que en este proceso la mamá invierta en un adecuado asesoramiento nutricional, invierta en una adecuada alimentación, en un mejor estilo de vida, en hacer ejercicio y obviamente en una adecuada suplementación en caso de que lo necesitara. Que vaya con profesionales, Yael, porque no TikTok no es el consultorio, ni Instagram, ni las dietas de la health coach, o sea, de verdad vayan, es su salud y la de alguien más. Sí, y como siempre les digo, no hay multivitamínico para toda embarazada. Hay los multivitamínicos y eso es algo que pasa y lo veo muy frecuentemente cuando veo recién nacido sano, el ginecólogo se enamora de una marca, ¿no? Y ya, se queda con esa marca y esa marca es para todas sus mamás. Existen una infinidad de multivitamínicos, tanto individuales como en presentación múltiple, que tendríamos que estar individualizando para cada mamá. Va a haber mamás que requieran dosis específicas de algún micronutrimento, va a haber mamás que necesitan más algunos elementos traza que otras, y va a haber algunas mamás que no lo necesitan porque manejan dietas perfectas y que así están bien. Entonces, esta individualización también de la suplementación de micronutrimentos es algo que es responsabilidad del ginecólogo, también es responsabilidad del pediatra y también la mamá debería de tomar ahí riendas acerca de su suplementación. Sí, eso es súper importante e insisto que vayan con profesionales como tú. Así es. ¿Dónde te pueden encontrar, Yael? Pues en nuestro consultorio se llama Centro Milking. Somos un centro de ginecología y pediatría. Tenemos múltiples especialidades que atienden tanto a mamás como a niños. Nos dedicamos básicamente a intentar tener cada vez familias más sanas y estamos ubicados en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Ahí está. ¿Y hay consultas en línea para la gente que no está? Sí, desde la pandemia damos seguimiento. Yo tengo pacientes en seguimiento, ahora sí que en todas partes del mundo. Sí. La nutrición se presta mucho para eso. En realidad nos facilita mucho el brindar esta información a través de línea, entonces también lo llegamos a hacer en línea. Ahí está. Y también tienes un Instagram, ¿no? Así es @doctor.yayel. Ahí suelo compartirles un poco de mi vida, suelo compartir un poco acerca de mis actividades académicas y pues también suelo compartir un poco acerca de estos temas de nutrición y salud y en específico de nutrición infantil que como puedes ver es algo que me encanta y me apasiona. Sí, derribando mitos, Yael. Así es, muy importante. Muy, muy importante. Pues sigan al doctor y si tienen pequeñitos, se van a embarazar, pues aquí está Yael y
pues nada, se fue el tiempo, pero Volando. creo que ha sido el podcast más largo. Ahorita ya me están así echando Nos van a ojos de regañar. allá del otro lado del vidrio, pero luego hablamos de las etapas Muy pues, bien. de la infancia. Y pues bueno, yo como Bien Comer en todas las redes sociales. Muchas gracias, Yael. No, gracias a ti. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.